Alibaba es un consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede en Guangzhou dedicada al comercio electrónico en Internet. El empresario chino Jack Ma fundó el portal electrónico en 1999 y hoy es la web que más operaciones mueve entre empresas que desean comprar productos. En 2010 la compañía dio un paso más allá y fundó AliExpress para conectar con compradores particulares. Alibaba anunció hace un mes que invertiría más de 50.000 millones de dólares en los próximos 3 años en IA, aunque las inversiones y los planes no solo las hará por sí solo. La compañía china llevará a cabo una alianza estratégica con Butterfly Effect. Como pasa con todas las empresas del gigante asiático, tiene un ojo puesto a las medidas arancelarias de Donald Trump y a las respuestas del país asiático a estos gravámenes. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Enseguida vamos a abrir Desayunos Capital. Hoy nos va a visitar Manuel Llamas para presentarnos Socialismo, la ruina de España. Cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destituir y destruir a sus instituciones. Hoy Manuel Llamas, un economista de alto prestigio, va a hacer un repaso de los últimos 20 años de influencia socialista que han marcado por completo todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, especialmente durante el mandato de Pedro Sánchez, que ha sido, según dice su autor, capaz de traspasar cualquier límite con tal de llevar a cabo su proyecto de supervivencia política. Hoy nos va a presentar ese libro. Manuel Llamas se va a presentar y se va a pasar por aquí por los estudios de Radio Intereconomía. Antes pescamos un poquito en la actualidad del día, poniendo el foco en Nvidia y en el sector de los semiconductores. Es una de las claves con las que hemos despertado este martes 15 de julio. Hemos visto cómo la noticia de que va a poder vender su nuevo chip en el gigante asiático, en Asia, ha llevado la fiesta al sector y vemos cómo se va cotizando en el premarket americano. ¿Qué nos dice esa fotografía de las empresas de semiconductores en Estados Unidos y también en Europa? Eva Villanueva, adelante. Pues vemos como la favorita de Wall Street para la inteligencia artificial está subiendo ahora mismo un 4,63% en ese premercado de Wall Street. En Frankfurt, donde también cotiza la de Hang Seng Juan, ha subido en torno al 4% a esta hora en tiempo real. Al calor de ese optimismo, la fiesta se extiende en las acciones de empresas chinas listadas que cotizan en Estados Unidos. Ejemplos: Alibaba sube un 6,4%, NetEasy un 1,6%, Baidu 3,5%, NIO un 2,6%, JD.com casi un 3% y XPeng 1,7%. El impulsor de esta fiesta, una vez más, vuelve a ser el gran catalizador que es Nvidia, porque va a reanudar en breve, como decías, las ventas de su chip de inteligencia artificial, el H20, a China, el que diseñó específicamente para el gigante asiático. Y por otra parte, ha presentado y anunciado el lanzamiento de un nuevo modelo diseñado para cumplir con los requisitos regulatorios en el gigante asiático y su nombre, GPU RTX Pro. La noticia además llega en medio de lo que ha sido la relajación después de que Washington levantase varias restricciones a la exportación de tecnología de chips a China, impuestos a principios de año tras los acuerdos alcanzados hace unas semanas. Ahora siguen en tregua, pero eran unas restricciones que se cobraron 5.500 millones de dólares en las cuentas de Nvidia y ahora, despejándose el horizonte, la compañía del sector sube. Me acompaña Javier Sanz desde ADSL Zone. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, cuéntanos cómo son esos chips H20 que le va a vender Nvidia a China. Bueno, pues son unos chips que diseñaron específicamente para cumplir con todas las obligaciones que imponía el gobierno de Estados Unidos, un poquito menos potentes que los que se iban a comercializar en Estados Unidos, básicamente porque la administración estadounidense lo que tiene temor es a que su gran competidor, que es China, le adelante por la derecha en el ámbito de lo que es la inteligencia artificial, que sabemos que es presente y futuro.
Por tanto, obligaron al gigante tecnológico a desarrollar un chip que funcionara para todos los procesos de IA relacionados, pues, por ejemplo, con fintech o desarrollo de procesos en la nube. Y bueno, pues cuando se inició la guerra comercial, digamos que ha sido también un poco moneda de cambio, ¿no? Es decir, si quieres estos H20, pues tienes que ofrecerme algo a mí. Y bueno, pues ya hemos visto que han acercado posturas tanto Pekín como Washington, y ahora pues parece ser que ha confirmado el CEO de Nvidia que van a poder comercializar esos H20, lo cual es un impacto importante en las acciones porque ya tenían pedidos por 8 o 9 mil millones de dólares. Y bueno, pues podría aumentar sus ingresos Nvidia, en este caso cerca de 16.000 millones de euros con Al final, con el modelo. Nvidia se convierte en una pieza clave en el desarrollo de la inteligencia artificial en China, ¿no? Sí, absolutamente. Ellos evidentemente tienen su propia tecnología. Hemos visto que ellos compiten con DeepSeek, es decir, ellos están trabajando fuerte para liderar en ese segmento, pero también hay que tener en cuenta que Nvidia es el líder mundial de los semiconductores y que, bueno, pues los chips que ya tienen para la IA pues están demostrando que son los mejores, ¿no? Entonces, por eso a China había hecho tantos pedidos de este modelo H20 que había estado bloqueado por la administración estadounidense y que parece ser pues que ahora se desbloquea. Y no solo van a empezar a fabricar, sino que van a empezar a servir próximamente. Por eso están disparadas hoy las acciones y volveremos a ver máximos históricos. ¿Y va a suponer un impulso significativo para todo el negocio de centros de datos, que es uno de los pilares de su crecimiento? Sí, desde luego. Y hoy lo estamos viendo ya, ¿no? En el premercado, que están prácticamente subiendo todas las empresas de semiconductores, Supermicron, 4, Alap, AMD, Marvell. Todas estas están subiendo muchísimo y bueno, pues estamos viendo que la IA, como quien dice, acaba de llegar, las posibilidades son infinitas y bueno, pues lo que tienen que hacer es invertir precisamente en este tipo de chips para poder desarrollarla lo más rápido posible. Los 4 billones, con estas expectativas que se abren, se van a quedar cortos, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos en el ámbito fundamental, los números de Nvidia indican a que todavía la compañía no está demasiado cara si se cumplen las expectativas que tienen con respecto al incremento de ventas gracias a la IA. Es decir, aunque parezca muchísimo, 4 billones, o como dicen los americanos, 4 trillones de dólares, cotiza un PER de 35-40 veces, es decir, que está incluso en línea con el sector y bueno, pues podríamos ver escalar otro billón de dólares perfectamente a Nvidia si se van cumpliendo sus predicciones. Hay algunas empresas del sector de semiconductores en Europa, en Asia o en Estados Unidos que se vean más beneficiados por esta noticia, o toca a todos por igual. Bueno, vamos a ver, siempre que el líder en un determinado segmento tiene una buena noticia, impulsa todo el sector, ¿no? Es decir, hoy viene todo en verde. En Europa tenemos al gigante ASML, que gracias a sus máquinas pues son capaces de diseñar los chips, muchas empresas de semiconductores, pero también es verdad que los chinos y los taiwaneses pues están preparando sus propios competidores a ASML, ¿no? Pero bueno, como decía antes, viene todo verde, Qualcomm, Dell, Hims, AMD, Alap, Supermicro, es decir, hoy el sector va a estar contagiado por esta buena noticia de Nvidia. Y bueno, pues eso le sumamos que los mercados están en máximos históricos y que se espera una bajada de tipos de interés por parte de la Fed, pues parece que va a seguir habiendo alegría en el sector de los semiconductores. He leído, Juan, que también había cierta preocupación por el hecho de que el ejército china utilizara tecnología norteamericana, que había cierta preocupación en la industria, aunque el presidente de Nvidia ha dicho que no, el CEO de Nvidia ha dicho que no, que esto para él no era un problema. ¿Es así? O sea, ¿puede utilizar este hardware el ejército de China, esta tecnología norteamericana? Bueno, evidentemente estos chips son unidades de procesamiento que permiten hacer determinadas cosas, es decir, están diseñados, por ejemplo, como decía antes, tienen un foco importante en lo que tiene que ver con la banca, con el fintech, no relacionado con la IA. Pero de ahí a que puedan hacer modificaciones para que luego lo pueda utilizar la Armada, pues siempre está ahí, ¿no? Pero vamos, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Mucha tecnología china que está en Estados Unidos o en las redes de telecomunicaciones de Europa, por ejemplo, con Huawei, pues siempre está ahí, ¿no? Detrás esa comidilla de no estarán espiando el gobierno chino, no estarán utilizando la tecnología para luego después hacer no sé qué. Bueno, yo creo que estamos en un mundo muy globalizado
y que evidentemente los grandes jugadores del mercado pues son los que tienen que proveer de sus productos al resto de países y tampoco tenemos que entrar más allá. Oye, y esto llega en un momento adecuado, que es justo cuando hay como cierta relajación en la guerra comercial China-Estados Unidos y cuando el efecto DeepSeek está totalmente ya olvidado. Sí, no, desde luego. Ahora parece que la guerra va a ser Estados Unidos-Europa con los aranceles del 30 y las contramedidas. Vamos a ver qué pasa el 1 de agosto. Pero bueno, desde luego que China y Estados Unidos están condenados a entenderse. Yo creo que cada uno tiene su papel. China además atraviesa un momento complicado en su economía y no puede permitirse el tener una guerra comercial con Estados Unidos. Y luego, pues evidentemente Estados Unidos no solo quiere seguir liderando en el ámbito tecnológico, sino que también tiene una crisis de deuda importante y necesita que los chinos compren deuda. O sea que bueno, al final están todos llamados a entenderse. Muy bien, pues Javier Sanz desde ADS Zone. Gracias. Iremos viendo Un desde placer. aquí cuánto más conquista Nvidia. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Un abrazo, Chao, hasta chao. pronto, chao. Adiós. Ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Y en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda, para hombre tienes, por ejemplo, firmas como Timberland, Norsails, Ruxmore, Mirto o Polansar. Para mujer, Donna Karan y Now Lover. Y para los más pequeños de la casa está Box Kidswear, Hugo, Gap, Jacks & Joe y Pepe Jeans Baño. Para los chicos, Boss Orange, El Pulpo y Altona Dog. Y para las chicas, Inside, Gap & Young & Jones. Las mejores prendas para este verano te esperan en las segundas rebajas del Corte Inglés. Pero no solo eso. Este 20% de descuento adicional también llega a los zapatos para mujer con marcas como Geos, Michael Kors, Pedro Viralles, Picolinos y Skechers, y a los zapatos para hombre con firmas como Callahan, Clark, Fluchos y Geos. Y para que completes tus looks con la máxima elegancia, descubre las segundas rebajas en accesorios para hombres, marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld y Leiva. Para mujer, bolsos de Boss, Wex y Now Lover, y pañuelos también de Wex, Now Lover y Banasari. En lencería te sorprenderá Chantel, y en ropa interior para hombre tienes Besos y Kifik, que le brindarán la máxima comodidad. Ya sabes, estas son las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas, del 14 al 31 de julio en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. De todo se sale, incluso de las garras del socialismo. España vive tiempos convulsos, no hay duda, pero no es la primera vez ni será la última que atravesamos dificultades. La democracia española va camino de cumplir 50 años, medio siglo de historia, y los retos que hemos superado como sociedad durante este largo periplo han sido muchos e importantes, empezando por la transición. Lo cuenta Esperanza Aguirre, es el epílogo del libro que acaba de publicar Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Socialismo, la ruina de España. Bueno, te has despachado a gusto, ¿no? Has liberado tensión. Pues sí, la verdad. Sí, porque ahí he expuesto, bueno, pues todo lo que vengo trabajando desde hace ya muchos años, el análisis de la economía y de la situación política en España, y la verdad creo que era necesario publicar este libro porque a pesar de lo que nos dice el gobierno nos intenta engañar constantemente. Nos habla de que España va bien, que es un cohete, que la democracia española goza buena salud, y la realidad, por desgracia, es todo lo contrario, y no solo es una opinión, son datos. Bueno, engañar y empobrecer, porque el expolio a los ciudadanos y a las empresas es bárbaro, parece que no hay límites. Mira, yo recuerdo hace un montón de tiempo que leía a Mariano Guindal que decía, al final los impuestos van a recaer sobre todo en la clase media, porque vamos a seguir trabajando porque aspiramos a vivir un poquito mejor y vamos a seguir trabajando porque tememos vivir peor. Y al final están machacando, ¿no?, ante esa
bueno, está desapareciendo la clase media. España es un infierno fiscal, es la realidad, y es un infierno fiscal porque pagamos más impuestos que nunca. España ha aumentado la presión fiscal en los últimos años en 2 puntos porcentuales. Prácticamente la mitad de lo que ganamos de nuestro sueldo real se va en el pago de impuestos. Un español de media, estamos hablando de rentas medias, no de rentas altas, trabaja 6 meses para el Estado, para cumplir con el fisco, desde el 1 de enero hasta el mes de junio, tan solo para pagar impuestos. ¿Y a cambio de qué? O sea, ¿qué recibimos a cambio? Una sanidad pública lamentable, con listas de espera, una educación con una calidad pésima, una justicia que está absolutamente colapsada, y encima ahora se le junta problemas de inseguridad, apagones eléctricos y encima el transporte público que no funciona. Tú quieres que me ponga a llorar, ¿no? No, pero es Mira, esto es como la medicina, Susana. La única forma de poder solventar un problema de salud es, en primer lugar, dar con el diagnóstico adecuado, saber cuál es la enfermedad. Nosotros tenemos una enfermedad como sociedad, como país, que se llama socialismo. Pero del socialismo también se sale. Pero ahí falta responsabilidad individual y falta alzar la voz. Y, por ejemplo, con esto de los trenes o estos del apagón que has mencionado, ahí hemos demostrado que preferimos mirar a otro lado, aplaudir o tomarnos cervecitas en la calle. No queremos saber nada, nos da igual. Bueno, yo creo que... O sea, no sé si estamos anestesiados o qué. Un poco. Lo cierto es que la izquierda maneja a la perfección lo que es la manipulación, el relato, pero no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. El gobierno se centra mucho en la opinión publicada, pero yo creo que son cada vez más los españoles que son conscientes de que este país no funciona. Algo pasa. Y a pesar de que el gobierno saca pecho sobre los datos económicos, etcétera, lo cierto es que nos estamos empobreciendo. La renta per cápita en términos reales, descontada la inflación, lleva estancada prácticamente 20 años. 20 años de estancamiento económico en un país en donde el sueldo más frecuente son apenas 15.000 euros brutos al año. Eso es una auténtica miseria y nos estamos quedando atrás en comparación con el resto de países europeos y especialmente con países que hasta hace poco eran pobres, como los países del este de Europa, que ahora nos superan en renta per cápita. ¿La sociedad española está anestesiada? Sí, en parte está anestesiada, pero yo creo que la indignación empieza a crecer y empieza a ser muy visible, porque lo del apagón y lo del funcionamiento lamentable de los trenes indigna a mucha gente. Bueno, y debería indignar más otras grandes magnitudes. Estoy pensando en el gasto, en el déficit, en la deuda. Estoy pensando también en el paro, que sí, sacamos pecho de que tenemos el menor nivel de paro, pero empiezas a hurgar entre fijos discontinuos, contratos públicos y horas trabajadas y dices, madre mía, y nos lo queremos creer, o habla de vivienda, o habla de pensiones, o habla de lo que nos queda en el bolsillo a final de mes, ¿no? Es una barbaridad. Es una barbaridad. El tema del paro me parece muy relevante porque seguimos siendo líderes en materia de desempleo de Europa y de la OCDE, con más del 10% de paro. Si quitamos las trampas contables que hace el gobierno con los fijos discontinuos, casi 4 millones de parados. Es una auténtica barbaridad. Y al mismo tiempo nos encontramos con sectores que tienen problemas a la hora de encontrar trabajadores, porque quedan muchos puestos vacantes en el sector de la hostelería, en el sector primario, en el sector de la industria, en el sector de la construcción. Tenemos graves problemas estructurales que este gobierno, lejos de solventarlos, los agrava. España, que ha sido una gran potencia económica, que hasta hace muy poco éramos un país pobre. En los años 60 pasamos a ser un país rico, pero es que en los años 70 y 80 España encabezaba muchos indicadores económicos. Hemos avanzado hacia la convergencia europea. Nuestra renta per cápita se ha ido aproximando al del resto de Europa hasta el año 2004-2005, pero a partir de ahí se produce un punto de inflexión con la llegada de Zapatero al poder. Y llevamos 20 años de estancamiento y especialmente en los últimos años nos hemos alejado de esa convergencia. Ahora, en lugar de acercarnos a la renta media europea, nos estamos alejando de la renta media europea. Ya no somos una gran potencia económica, estamos descendiendo en el ranking de países ricos. Y este proceso, Susana, no es nuevo. A mí me recuerda muchísimo a lo que ha pasado con Argentina durante décadas con la llegada del peronismo. El peronismo, que es una forma de socialismo, llegó al poder en los años 40 y se ha ido aplicando en las últimas décadas, y Argentina, que era un país enormemente rico, se convirtió en un país pobre. Nosotros estamos en un proceso de peronización, de argentinización y por lo tanto de declive económico, político y social. En uno de los capítulos dices que España no es un
un país seguro. ¿Me lo puedes explicar? Pues la inseguridad está creciendo, especialmente en algunas ciudades. Solo hay que ver lo que sucede en Barcelona, donde los carteristas campan a sus anchas con total impunidad, donde pues se producen atracos, se producen robos. Solo hay que ver el problema de la ocupación y de la inquiocupación, que es un problema creciente que afecta a miles y miles de propietarios, e incluso pongamos el caso de las mujeres. Las violaciones se han triplicado en los últimos años como consecuencia de esa sensación de impunidad y también de la llegada masiva de inmigrantes irregulares que están aumentando de forma muy sustancial la criminalidad. España, que era uno de los países más seguros del mundo, pues estamos perdiendo esa seguridad en las calles y se está convirtiendo en un problema creciente. Oye, y somos campeones de corrupción, y dices en una parte del libro, muchos no lo querrán ver y otros tantos dirán que no es para tanto, que son exageraciones, pero la realidad es que lo es. Lo que ha pasado en España sería impensable en Reino Unido, en Alemania, en Francia, Irlanda, en Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Portugal. Aquí te refieres al caso Koldo, a Ábalos, a la esposa del presidente. Y a los que sigan. O sea, ¿en qué país serio, mínimamente serio, no se producen dimisiones desde el minuto 1, empezando por el del presidente del gobierno, cuyo hermano se va a sentar en el banquillo, cuya mujer está siendo investigada por tráfico de influencias, por delitos muy graves, cuyo ex número 2, José Luis Ábalos, el secretario de organización del partido, ministro de Transportes, está involucrado en un escándalo de corrupción de primer orden con contratos irregulares, con cobro de comisiones, el tema del rescate de Europa. Es decir, tenemos el gobierno con el mayor número de escándalos de la historia de España y aquí no dimite nadie. Eso es inconcebible en cualquier país mínimamente serio. ¿Qué nota le pones a la calidad de las instituciones españolas? Decreciente. Ya hemos suspendido y estamos de capa caída. Ya no somos una democracia consolidada. Éramos una de las grandes 30 democracias del mundo. El mundo, que son casi 200 países, el índice el Democracy Index, que publica anualmente The Economist, establece que las democracias más sólidas, más estables, más consolidadas, son apenas 30 países. España formaba parte de ese grupo, pero estamos descendiendo y vamos hacia la segunda división. Vale. Estamos hablando de que sí, va a haber democracia, pero es una democracia defectuosa, donde no hay separación de poderes, donde se ataca la independencia judicial, donde se ataca a la prensa libre. Por lo tanto, vamos, a nivel institucional, estamos cayendo, como digo, a segunda división y eso tiene consecuencias a largo plazo muy preocupantes. Bueno, todo esto que nos está contando Manuel Llamas lo podemos encontrar en Socialismo, la ruina de España, un libro que acaba de publicar, Cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir sus instituciones. Oye, ¿este es un libro cenizo? No, ¿por qué? No, porque fíjate, así como digo y explico en el libro que soy pesimista, bueno, a mí no me gusta hablar de pesimismo u optimismo porque considero que soy una persona bastante realista, pero creo que las cosas van a ir mal en España, nos van a ir mal a corto plazo, pero soy optimista o tengo una visión bastante positiva a medio y largo plazo. Como explico en el libro, España ha afrontado grandes retos a lo largo de su historia, a nivel político, a nivel social y también a nivel económico. España es un grandísimo país y tiene solución. Todo tiene solución, incluso del socialismo se puede salir. Y nosotros, que ahora estamos inmersos en un deterioro como consecuencia de ese punto de inflexión con la llegada de Zapatero en el año 2004, de socialismo imperante, también podemos salir. Es más, la prueba inequívoca es Argentina. Si ha salido Argentina después de 80 años de estatismo, de peronismo, donde los argentinos solo hablaban de socialismo, solo creían en el socialismo y sin embargo ha salido, nosotros también podemos hacerlo. O sea, que me das esperanza y a mis hijos que los tengo estudiando fuera, les puedo decir que vengan, que en un futuro podrán echar raíces aquí. Sí. Aunque tardaremos un poco. Tardaremos un poco en salir, pero saldremos. Manuel Llamas, Socialismo, la ruina de España. Oye, enhorabuena. Este es un viaje por la historia, por la economía, con muchísimo dato, muy crítico, muy real, un poco doloroso en algún momento. La realidad duele a veces. Pero bueno, yo creo que también nos va a ayudar a abrir más los ojos y hacer un ejercicio de responsabilidad individual que necesitamos asumir
nuestra responsabilidad, nuestra parte de culpa en todo este tinglado, ¿no? Y ponernos frente al espejo y no dejar que las cosas pasen, porque yo pensando en mis hijos, ¿no? Totalmente. Hay que patalear un poco. Hay que patalear y sobre todo estar informado, ser consciente de cuáles son los problemas y las enfermedades del país para poder solucionarlas. Hay esperanza, Susana. Oye, enhorabuena. Socialismo, la ruina de España. Oye, que te sigo también en la que también es mi casa, en Es Radio, todos los fines de semana. Muchas gracias. Que me ibas a tomarme el café ahí con un poquito de ritmo. También dando buenas noticias, como las noticias que nos da el gobierno. Bueno, está muy bien escuchar la realidad, ¿no? Hay que ser consciente. aunque duela. Oye, te sigo. Muchas gracias, un placer, Susana. y mi máxima admiración. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Un abrazo. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Octava Carrera Popular de Rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real. Últimas funciones hasta el 23 de julio. Patrocina Telefónica. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. ...26 minutos, estamos en la recta final de este programa caluroso, ¿eh? Se nota que otra vez están subiendo las temperaturas. Capital Intereconomía. Llevamos desde las 7 de la mañana on fire, sin parar, aquí pegados al pie del micrófono y a la tecla del ordenador. Y bueno, recibiendo un montón de invitados que nos están contando, pues, por dónde va el mundo, ¿no? Y por dónde va el presente y el futuro. Ponemos el foco en el hidrógeno y lo hacemos con Rafael Luque, que es CEO de Ariema. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Bien hallada, Susana. Bueno, ¿me queda a mí menos de vacaciones para las vacaciones o te queda a ti menos? A ver quién. Bueno, yo hago vacaciones a tiempo parcial. Yo creo que tú estás más cerca. O sea, tú a trocitos, ¿o qué? A ver, es que hay negocio y hay familia entre Madrid y Huelva y así pues se distribuye el tiempo. Ah, bueno, ahí vas ahí esquivando. Oye, ¿hoy a quién me traes a este programa? Bueno, hoy estoy muy feliz. Traigo un viejo amigo, también un viejo conocido del sector, y yo creo que Mario tiene un montón de cosas interesantes que contar. Bueno, Mario Carrero es CEO de H2 Green. ¿Qué es H2 Green? ¿Qué hacéis? Buenos días, gracias por la invitación. Encantada. H2 Green es una empresa que hace electrolizadores. Dentro de los tipos de electrolizadores que en este mundo del hidrógeno verde se postulan
como principales alternativas a esa producción de hidrógeno, nosotros hacemos los electrolizadores tipo PEM. ¿Cómo son? A diferencia de los alcalinos que hace Rafael, nosotros utilizamos membrana de intercambio protónico. Bueno, a mí esto me lo tienes que explicar. Bueno, básicamente es una membrana que es impermeable a los electrones y permeable a los protones. Se produce la electrólisis del agua en el ánodo, produciendo oxígeno, protones. Los protones van buscando el lado negativo de la electricidad, pasan a través de la membrana y producimos hidrógeno puro. Vale, ahora yo que soy de letras, de griego, de latín, ¿me lo puedes explicar, aterrizar? Bueno, otra manera de comentarlo, ampliando lo que decía Mario. Hay dos tipos básicos de electrolizadores comerciales, los alcalinos y los PEM. El funcionamiento inicial es el mismo, son dos electrodos sumergidos en un líquido. Por el cable aplicamos 2 voltios de corriente para partir el agua, pero lo que pasa dentro del agua es lo que cambia. Ahí hay que cerrar el circuito, que por el cable son los electrones, y en el líquido tiene 2 opciones. Las dos son con algún tipo de ion derivado del agua. La tecnología PEM que comenta Mario, ese ion es el H+, son protones, o sea, átomos de hidrógeno que han perdido un electrón. Y en el caso de las máquinas alcalinas, ese ion es el OH-, que es un agua que ha perdido un átomo de hidrógeno y un electrón. Y eso cierra el circuito eléctrico. Vale, ¿qué aporta uno y qué aporta el otro? ¿Cuál es la diferencia? Mi amigo Mario y yo somos muy amigos, nos queremos mucho, pensamos igual en el 80% de las unidades del sector, pero en electrolizadores, lógicamente, Mario es un convencido de las bondades de la máquina PEM y yo de la alcalina. ¿Cuáles son las bondades de la máquina PEM? Bueno, básicamente podemos trabajar a más densidades de corriente, con lo que tenemos más eficiencia. No utilizamos un electrolito que puede ser sosa o potasa, utilizamos agua pura. Podemos trabajar a más altas presiones que los alcalinos, aunque dicen que ahora ya hacen electrolizadores alcalinos de alta presión, y sobre todo la versatilidad de los electrolizadores PEM al acoplarse con renovables. Sabes que lo fundamental en la producción de hidrógeno verde es el acoplamiento de los electrolizadores con electricidad verde. Las renovables tienen muchos picos de potencia, entonces los electrolizadores PEM son los que mejor se adaptan a esos picos de potencia. Pueden adaptar su producción a los picos o bajadas de potencia. Básicamente son las virtudes que nosotros predicamos con respecto a los PEM. Y ahora, ¿las virtudes de los alcalinos? Bueno, la virtud de los alcalinos, y aquí lo siento, pero tengo que discrepar con Mario, hay distintas opiniones y cierto solape. Empiezo por el final, el acoplamiento a las renovables. Pues aquí en España hicimos una de las primeras instalaciones del mundo de producción de hidrógeno verde, hablamos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, año 92, máquina alcalina conectada directamente a una instalación de paneles solares fotovoltaicos, con acoplamiento directo y ningún problema de un electrolizador alcalino en adaptarse a que pase una nube y cambie la producción. La eficiencia, pues es cierto que una máquina PEM llega a más densidad de corriente, pero en equipos comerciales los alcalinos, como son más baratos de compra, pueden trabajar a menores densidades de corriente, funcionando con más eficiencia en algunas máquinas comerciales que los PEM. Pero bueno, estos son discrepancias de amigos y al final lo importante es que se hagan instalaciones de hidrógeno y el cliente pues que pida oferta y compare. Claro, y de los dos, ¿cuál es el más demandado a día de hoy aquí en España? Bueno, todavía se hacen pocas instalaciones, desafortunadamente. Según los datos que yo tengo, hay a priori más proporción de alcalinos, pero hay una buena cuota de mercado de máquinas PEM. Y aquí, si me permite, Susana, cambio más a lo que nos une que a lo que nos diferencia, y es que los intereses comunes de mi amigo Mario y mío, así como de su empresa y la mía, son que se instalen máquinas españolas. Y las máquinas españolas, de empresas como H2 Green o como Ariema, a día de hoy pues nos movemos en rangos de potencia más humildes, o sea, no tenemos un tamaño de empresa para entrar a ofertar instalaciones como la de Moeve de 400 megavatios, y ellos irán a otros proveedores. De hecho han anunciado compras a ThyssenKrupp y a Siemens, pero las máquinas españolas son perfectas para otro tamaño de proyecto de escala, digamos, algunos megavatios, donde sí que tanto H2 Green como Ariema están en condiciones de ofrecer equipos. Sí, como dice Rafael, bueno, H2 Green, ahora mismo estamos haciendo electrolizadores en torno
a 100, 200 kilovatios, 250 kilovatios, 500 kilovatios, con el objetivo de llegar al megavatio de fabricación de electrolizadores. Y es un nicho que yo creo que para nosotros ahora es bastante atractivo, pero como decía, hay que defender la fabricación española de esos electrolizadores para ser capaces de llegar a esas fábricas y poder abastecer todo ese mercado de electrolizadores que se va a producir en España. Claro, porque el potencial es enorme. Es enorme, de hecho hay distintos nichos de mercado. Pensemos que hemos hablado mucho en este programa de grandes plantas industriales, las refinerías, por ejemplo la de Huelva de Cepsa Moeve, van a ser grandes consumidores de hidrógeno verde y tendrán necesidad de cientos de megavatios. Pero si cambiamos de escala y pensamos en 2, 3, 5 autobuses de hidrógeno, por ejemplo, las aplicaciones de movilidad, estamos hablando de electrolizadores en estas potencias de medio megavatio, 1 megavatio, 2 megavatios, y esas pueden ser de proveedores nacionales, que al final para el cliente y para el usuario, pues tener a mano un ingeniero español que le pueda dar soporte técnico en el equipo, pues es mucho más versátil que andar trayendo a alguien de China. ¿Y España frente al conjunto de Europa qué papel? O sea, ¿pintamos mucho o poco? Bueno, en España el hecho de ser un gran mercado de hidrógeno verde también ha traído consigo muchas iniciativas empresariales, como la de H2 Green, por ejemplo, y afortunadamente sí que hay empresas españolas capacitadas para fabricar electrolizadores, también las hay que fabrican compresores de hidrógeno, depósitos, y comparados con el nivel europeo, pues ahí estamos compitiendo. La verdad es que ha habido competidores europeos más grandes en tamaño, pero la situación del mercado, este boom del año 2020, 21, 22, que ha dado paso después a un cierto retraso de proyectos, pues ha conllevado, por ejemplo, que algunos grandes competidores europeos han quebrado. Sí. Y tenemos menos competencia ahora que hace 3 años. O sea, pero explícame, o sea, ¿por qué han quebrado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, aquí en esto sí que coincidimos Mario y yo, pues han sido demasiado ambiciosos, han ido a lo que todo el mundo hablaba, no solo en hidrógeno, sino en el mundo de las baterías y del almacenamiento de energía, de la Gigafactory, y financiar una Gigafactory de electrolizadores es caro. Es muy costoso. Yo digo que han adelantado el tiempo de esas gigafactorías, porque aparte de que una gigafactoría cuesta mucho dinero a final de mes mantenerla, esas gigafactorías están preparadas para fabricación de electrolizadores de megavatios, como decía Rafael. Esos proyectos de megavatios llevan mucho retraso. Entonces se ha unido la falta de dinero en caja con el retraso de esos proyectos. Entonces eso las ha hecho pues a muchas quebrar. Hablábamos de la francesa hace un momento. ¿Y el retraso de esos proyectos, que es por regulación o qué? Bueno, influye la regulación, pero realmente la causa crítica es la rentabilidad. O sea, a nivel, por ejemplo, de un ayuntamiento, pues tiene mucho sentido lo que ya han hecho Madrid y Barcelona, y estoy seguro que harán más ayuntamientos, de probar en su ciudad los autobuses de hidrógeno, porque son de emisiones cero. Y frente a un autobús de batería, pues hay muchas rutas que en un autobús de batería no se pueden hacer porque a mediodía te has quedado sin batería y tardas horas en recargar, mientras que un autobús de hidrógeno tiene más autonomía y lo puedes repostar en 10-15 minutos. Esto hace que tenga mucho sentido que, por ejemplo, a nivel de municipios se planteen proyectos de hidrógeno, producción de hidrógeno renovable y uso en vehículos. Sin embargo, a nivel industrial, si alguien se plantea una instalación de 100 megavatios para una refinería, pues estamos hablando de una inversión de orden de magnitud 200 millones de euros, y eso, si no es rentable, no se hace. No se hace, efectivamente. ¿Qué proyectos son los que hasta ahora habéis entregado ya? Pues, como hablaba antes con Rafael, H2 Green cumplimos 5 años ahora en julio, y durante estos 5 años tenemos más de 50 referencias de electrolizadores en España. Tenemos como clientes Naturgy, tenemos en el EDAR de La Coruña un electrolizador de 35 kilovatios, en Agas también tenemos 35 kilovatios en Cartagena, en Avantia, en el proyecto que Sea Energy, en el que han estado probando un electrolizador en una plataforma. Ese electrolizador era de H2 Green. Gombarri también tenemos un electrolizador. Técnicas Reunidas. O sea, estamos cogiendo referencias de clientes de cierta entidad o gran entidad. ¿Y los proyectos en curso, ahora en qué estáis? Pues ahora estamos fabricando un electrolizador de 250 kilovatios para un centro tecnológico. Rafael sabe cuál es. Sí. ¿Se puede decir o no? Sí, Ciuden.
Sí, Ciuden. Vale. Es un electrolizador un poquito especial, lo quieren un poco para investigación, pues está hecho a medida de Ciuden. Empezamos a hacer bancos de ensayo también, pequeñitos. Otra de las cosas de las líneas de negocio de H2 Green son los bancos de ensayos. Centros tecnológicos quieren probar lo que hacen, sus tecnologías, y necesitan bancos de ensayos para electrólisis PEN. Entonces, pues estamos fabricando 2 bancos de ensayos, el electrolizador, estamos terminando un proyecto con Técnicas Reunidas. O sea, tenemos la planta bastante saturada ahora mismo. Bueno, yo quería añadir una cosa, porque el hecho de que H2 Green tenga 5 años de vida no significa que esa sea la experiencia de Mario. Yo conocí a Mario hace muchos años en una anterior ocupación que él tenía en una empresa que quebró. Era una empresa muy interesante, David Fuezel Components, y casi que te dejo a ti, Mario, que nos cuentes aquella aventura. Un poco la historia empecé en 2002 en todo el tema del hidrógeno. El hidrógeno no ha empezado hace 3-4 años, como mucha gente piensa. Hay mucha gente batallando en España en el mundo del hidrógeno. Yo empecé en esta empresa en lo que se pretendía hacer componentes para pilas de combustible. Esto me permitió aprender de toda la tecnología PEN. De hecho, la electroquímica de la pila de combustible también la conozco. Después de esto, la empresa decidió dirigirse hacia la fabricación de electrolizadores. Al final la empresa cerró y yo seguí camino en otra empresa en la que seguíamos fabricando electrolizadores, y ocurrió la misma cosa. La empresa no funcionó, no era el momento del hidrógeno, y bueno, fuimos sobreviviendo poco a poco. A principios de 2020 se puso Enagas en contacto conmigo para que les ayudase a hacer un proyecto, el primer Power to Gas de España, que se hizo en la planta de Cartagena. Y a partir de ahí me ofrecieron o me propusieron crear mi propia empresa a través del programa de Enagas Emprende. Creamos H2 Green. Posteriormente en H2 Green entró como socio mayoritario el grupo Gombarri, y a partir de ahí... ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue la entrada? 2022. En 2022. Entonces, bueno, cuando yo me imaginaba H2 Green, me imaginaba un socio que me permitiese empezar. Enagas Emprende es lo ideal para empezar cualquier empresa de este tipo. Necesitaba un grupo industrial. Gombarri es de los grupos más grandes industriales que hay en España. Entonces me están ayudando a todo el proceso de industrialización. Tenemos en Segovia una planta de 1.200 metros cuadrados, no es una gigafactoría, en la que llevamos a cabo la fabricación de todos estos electrolizadores. ¿Cómo es la planta? Bueno, la planta es una joya, porque yo creo que Mario aúna esa capacidad de emprendedor todavía muy pegado al detalle, en el cual él puede estar al día de todo, con un equipo de profesionales que ya le rodea, con proyección. De hecho, aprovecho para felicitar a Enagas Emprende por esa labor que hace de fomento del emprendimiento. Y la entrada de Gombarri también es importante, porque empresas jóvenes que tienen que fabricar cosas, el papel del socio industrial es clave. O sea, cuando Mario esté fabricando al año 100 equipos ya más o menos iguales, la experiencia de una empresa como Gombarri será clave. ¿Cuánto tiempo crees, Mario, que falta para que podamos estar ya en producción en serie con un mercado grande en España de electrolizadores? 2030. Largo me lo fías, ¿no? Que largo me lo fías. No. 4 o 5 años. 4 o 5 años, sí. Sí, es un mercado muy joven. Hay que tener en cuenta que es una industria que empieza de cero. O sea, ahora se está hablando mucho de los buyers de hidrógeno, de las plantas químicas. Es una industria que empieza de cero. Hay que introducir el hidrógeno desde cero. Entonces, es muy importante estas grandes empresas que promueven proyectos, y que esos proyectos sean reales, o sea, que se lleven a cabo. Entonces, pues yo creo que el mercado será un mercado continuo alrededor de 2030. O sea, cuando dices proyectos reales que se lleven a cabo, ¿qué pasa? ¿Que hay mucho humo o qué? Sí, Rafael se ríe. Rafael se ríe. A ver, que he tocado aquí parte sensible. Bueno, sí, hay quizá como sector nuevo, hay mucho Antoñita la Fantástica. Se ha sufrido la entrada de gente con visión de dar el pelotazo y bueno. Y eso no funciona. Decía bien antes Mario tomando café que estamos en periodo de criba. Sí, yo al 2025 lo llamo un año de selección natural.
Venimos de unos años de boom. El año pasado yo dije que era un año de eventos. Este año está siendo un año de selección natural. De hecho, ¿Cuántos quedarán? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, esto no es como los inmortales, de solo puede quedar uno. No. Y aquí lo que sí aprovecho, y más ahora que no nos queda mucho tiempo de programa, es para hacer un llamamiento a las administraciones. Defendamos la industria nacional. O sea, este sector empieza de cero, todavía hay tiempo, y podemos ser competitivos con empresas chinas o americanas. Aquí hay buenos ingenieros, hay buenos profesionales de FP, ya hay empresas cualificadas. A ver si hay orientación de los incentivos, y no es difícil. Por ejemplo, basta que buena parte de las subvenciones a instalaciones de hidrógeno vayan a plantas pequeñas, plantas por debajo de los 5 megavatios, que es donde no solo los fabricantes de equipos, sino también las ingenierías, por ejemplo, españolas, tienen mucha más probabilidad de generar trabajo y conocimiento. Y esos proyectos lleguen a su fin, o sea, a la fase final de producción de hidrógeno. Hablaba Rafa del equipo. ¿Con qué equipo cuentas? Bueno, ahora H2 Green somos 12 personas contándome a mí, también como parte de ese equipo. Entonces es un equipo multidisciplinar en el que tengo ingenieros, tengo financieros, tengo químicos, porque una de las cosas que yo siempre predico de H2 Green es que somos capaces de hacer el electrolizador desde la parte de stack hasta el ensamblaje total, la BOP que hablamos nosotros. Hay muchos fabricantes que son ensambladores, nosotros tenemos nuestro propio stack, electroquímica, y hacemos nuestro propio balance of plants. Entonces tengo químicos, ingenieros químicos, montadores técnicos FP. O sea, yo sois el proceso desde el principio hasta el final. Sí, todo. yo digo, pero vosotros igual. En nuestro caso también, en nuestra tecnología, que es la alcalina. Y vamos, de hecho, en el pasado hicimos incluso alguna colaboración. En Ariema hubo una temporada en la que vendíamos los equipos de Mario como un complemento a nuestra gama alcalina para vender sus equipos PEM. Y vamos, ahí de hecho reforzó nuestra amistad, porque Mario siempre estaba al pie del cañón, pues para cualquier necesidad técnica era muy ágil en venirse de Segovia a Madrid a echarnos una mano. Sí, eso es otra de las cosas que nosotros, frente a los fabricantes externos chinos, es un servicio que ofrecemos. O sea, se rompe el electrolizador, no te preocupes, que estoy aquí. Que yo te lo soluciono. Exactamente. ¿No? Que no te preocupes. Oye, ¿cómo os veis dentro de 2-3 años? O bueno, para 2030. Vamos a dejarlo. En 2 o 3 años vuelvo a este programa y te lo cuento. ¿No te atreves o qué? Yo me veo creciendo, pero ¿a qué ritmo? No lo sé. Yo siempre es nuestra discusión interna, cuándo dar ese salto a esa gigafactoría. Yo no lo veo en 2-3 años todavía. No, ¿por qué? Bueno, porque es lo que te decía antes, porque ese mercado continuo para mí no va a llegar hasta 2030. No. Entonces lo que tenemos que generar es seguir generando oportunidades, creciendo en tamaño y en tamaño de o sea, potencia del electrolizador. ¿No? Muy con los pies en la tierra. Mario es prudente y eso le da más solvencia a su empresa, pero claro, el reto es que si en 2030 queremos tener una cuota de mercado relevante, hay que tener una fábrica operativa en 2030, y el proyecto de una fábrica, nosotros lo sabemos ahora muy en detalle porque estamos trabajando en nuestra propia planificación de fábrica, pues hablamos de 4 años y estamos en 2025, o sea, en algún momento hay que dar ese paso. Ahí yo voy a decir, sabes que tengo a Bombarri, sabes que es el grupo, bueno, pues una industria bastante fuerte, y ellos me dicen, cuando tú creas necesario, estamos. Entonces yo ese temor de dar ese paso tan rápido, no lo temo. Tienes apoyo, es un buen apoyo. Pues Mario Carrero, CEO de H2 Green, y Rafael Luque, CEO de Ariema. Un placer contar con vosotros. Y nada, oye, nos queda un programita la semana que viene. Pues esto ya mismo sí que damos vacaciones a los oyentes. No me digas, pero ¿el martes que viene te veo o no? Pues si cuentas conmigo, yo encantado de venir aquí. Yo voy a estar aquí. Así que yo voy a estar aquí. Todavía la semana que viene, yo hasta el puente de agosto, de julio, estoy aquí. Luego el resto ya Dios dirá, pero de momento estoy aquí, así que si quieres, esta es tu casa. Rafa, Mario, un auténtico placer, gracias, y si no hablamos, ¡feliz verano! Muchas un placer, gracias. Adiós. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición intensa, densa de Capital Intereconomía. Llevamos aquí desde las 7 de la mañana, al pie del cañón, sin parar, on fire total. Y mañana más, que es miércoles. Mañana cruzar el Ecuador, hoy del mes, mañana de la semana, aquí con las pilas cargadas. Gracias, hasta mañana a las 7. Adiós, buen día.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Hace unos años la agricultura era la principal fuente económica de un país. Ahora, con la remodelación de la economía, los nuevos modelos de producción contribuyen a apuntar a otros empleos como los motores de esta. Podríamos mencionar la tecnología, el conocimiento, la publicidad o los videojuegos como los proyectos que generan más rentabilidad. Aquí entra en juego la economía naranja. Es un modelo productivo en el que los bienes y los servicios que se comercializan tienen un valor intelectual debido a que surgen de las ideas y del conocimiento de sus creadores. Explicado de otra forma, son todas las actividades económicas relacionadas con el arte, la cultura, la investigación o la ciencia y tecnología. Se llama así economía naranja porque se considera que el color naranja representa la creatividad. El comercio creativo es menos volátil que el de los commodities o las materias primas. Prueba de ello es que ha soportado mejor la crisis financiera global que sectores como el petróleo. Mientras que las ventas de la OPEP registraron una caída del 40% en el año 2009, las exportaciones de bienes y servicios creativos apenas se contrajeron un 12%. Medida en billones de dólares, si la economía naranja fuera un país, sería la cuarta economía mundial detrás de Estados Unidos, China y Japón, el noveno mayor exportador y la cuarta fuerza laboral con 144 millones de trabajadores. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días y comenzamos con dos datos macroeuropeos. La producción industrial en la zona del euro, que aumenta un 1,7% en mayo y un 1,5% en la Unión Europea, y el índice ZEW de sentimiento económico alemán sigue aumentando en julio, se sitúa en los 36,1 puntos frente a los 37,8 puntos esperados y los 35,3 puntos anteriores. Datos macroeconómicos a los que